El cristianismo después de los apóstoles ha sido prolífero en creencias de toda índole. Una vez que la autoridad apostólica cesó por la muerte o desaparición física de los apóstoles, comenzó la guerra de los cristianismos. Es decir, la guerra entre las diferentes facciones dentro del cristianismo por establecer sus particulares creencias como la nueva ortodoxia, que sería el estándar para todas las generaciones a porvenir. Los que conocemos un poco la historia, sabemos que el cristianismo que ganó fue el que patrocinó el emperador Constantino, el cristianismo romanizado, que es el que tenemos hoy, tanto en la Iglesia Católica como en el protestantismo. Entre todas aquellas creencias disparatadas que surgieron en el siglo II o tercer siglo, se encuentra el modalismo, que hoy es representado por una facción salida de la cantera del pentecostalismo y se conoce como los Jesúsolos o unitarios. Esta creencia no ganó la lucha por la ortodoxia, pero sí ha tenido sus seguidores desde entonces. Básicamente, lo que creen los unitarios es que el Padre y el Hijo no son dos entes distintos, sino un solo ente, que funciona a veces como Padre y a veces como Hijo. El Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Algo así como en el teatro, donde un mismo actor ejecuta varios papeles. ¿Es absurda esta creencia? Por supuesto que es un absurdo que defienden con argumentos también absurdos, sacando versículos fuera de su contexto y torciendo todo lo que leen en la Biblia. Y con la actitud típica de los sectarios. Si usted no cree como ellos, es porque no ha recibido la revelación. Ellos ven un rectángulo, pero dicen que es un círculo. Y si usted dice que no, que es un rectángulo, pues sencillamente le dicen que usted aún no ha recibido la revelación que ellos han recibido. Y punto, con eso terminan toda controversia. Este es el argumento más poderoso que tienen ellos o tienen todos sectarios para justificar sus absurdas creencias. Todos actúan básicamente igual. Pero veamos quién es Jesucristo según el perito arquitecto, según el apóstol Pablo. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, verso 15, y usted va a entender, va a darse cuenta que esto que vamos a leer no lo pudo decir ningún hombre entre los apóstoles. Gálatas 1:15 dice así: sin embargo, el Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. El apóstol Pablo recibió la revelación de Dios de quién era Jesucristo. Si alguien quiere saber sobre la persona y obra de Cristo, pues debe consultar al apóstol Pablo, no a los padres de la iglesia, ni a Atanasio, ni a Sabelio. Ningún otro hombre pudo decir esto, porque a ningún otro hombre Dios escogió para revelarle a su Hijo, para que Él a su vez lo diera a conocer a las naciones. ¿Quién es Jesucristo según Pablo? Según el perito arquitecto. Vamos a verlo. Romanos capítulo 1, verso 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Aquí el apóstol Pablo está siguiendo la línea de la escritura hebrea, donde todos sabían de la promesa con juramento que le hizo Dios a David, que de sus entrañas saldría el Mesías. Pablo está diciendo que Jesucristo nació de la semilla de un descendiente natural de David. Es lo que dice ahí exactamente.
Aquí vemos como Pablo identifica a Jesús como un ser, un ente distinto al Padre. Vamos a seguir. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice de esta manera: en efecto, la ley no pudo librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por esto, Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Aquí está diciendo que Dios envió a su Hijo. Dios no se envió a Él mismo, como dicen los unitarios. Los unitarios, tomando versículos fuera de contexto y mezclándolos para justificar o apuntalar sus creencias, toman un versículo en Isaías donde dice que Dios mismo irá y lo salvará. Sin embargo, eso, por supuesto, está fuera de contexto. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que quien envió fue el Padre. Quien vino a morir por nosotros fue el Hijo. Básicamente es el Cordero de Dios. Seguimos viendo quién es Jesucristo según el apóstol Pablo. Ahí mismo en Romanos 8:29 dice de esta manera. Vamos a leer desde el 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor, quien Dios hizo nuestro Señor. El único Dios, Jesucristo, nunca ha sido Dios, nunca Él se ha proclamado como Dios, los apóstoles nunca lo proclamaron como Dios, pero después de la muerte de los apóstoles surgieron varias creencias, surgió un cristianismo diferente al cristianismo de los apóstoles, una cristología diferente después de los apóstoles es la que ha llegado hasta el día de hoy, lamentablemente. Seguimos, Romanos 8:32, ahí mismo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él generosamente todas las cosas? Aquí igual, Pablo está diciendo que el que llegó a morir por nosotros fue Jesús, no el Padre. El Padre envió a Jesús, el Padre entregó a su Hijo primogénito. Seguimos. 1 Corintios capítulo 1. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, no es Dios. Jesucristo es el primogénito del Padre, que el Padre, nuestro Dios y Creador, lo hizo nuestro Señor. Allá por el libro de los Hechos, creo, en una ocasión, creo que fue Pedro, que le dijo a los judíos: el que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor. Jesucristo no fue Señor siempre. Jesús fue Señor cuando Dios, el único Dios, lo hizo Señor. Seguimos. Romanos capítulo 15. Vamos a regresar a Romanos en el capítulo 15. Vamos a leer desde el 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al igual que nosotros, tiene un Dios y un Creador. Dios y Padre quiere decir Dios y Creador. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El hombre que recibió la revelación de Dios sobre el asunto de quién es Jesucristo. 2 Corintios capítulo 1.
El verso 3 dice así, de esta manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Una vez más, el apóstol Pablo está diciendo categóricamente que Jesucristo tiene un Dios y un Padre. Dios y Padre. Seguimos. 2 Corintios 11, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer del 30 al 31. Dice el apóstol Pablo: si me veo obligado a jactarme, me jactaré en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea alabado por siempre, sabe que no miento. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea alabado por siempre. Usted note en Pablo que Pablo no da alabanzas a Jesucristo como si fuera Dios. Nunca va a haber esto. Pablo da alabanzas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como debe ser. Y eso que Pablo es el hombre que más habló de Jesucristo. El hombre que defiende la obra de Cristo más que nadie. El que trajo la doctrina cristiana a la iglesia. El que trajo el evangelio a la iglesia. El apóstol Pablo. El que trajo la revelación de Dios a la iglesia. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer otro pasaje. En Pablo, conociendo quién es Jesucristo en la teología paulina. Gálatas capítulo 1, versos 4 y 5. No, vamos a leer desde el 3. Desde el 3 vamos a leer. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahí hay dos entes, ahí no hay un solo ente. Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dos entes, dos seres. El 4 dice así: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que usted preste atención a esta doxología acá, porque la vamos a comparar con Romanos 9:5. Igual, Pablo alaba al Dios y Padre, no al Hijo. Pablo exalta al Hijo por su obra, por lo que hizo por nosotros, pero no lo alaba como Dios. Usted debe notar eso en las epístolas de Pablo. Filipenses capítulo 4. Y vamos a comparar aquí al final lo de Romanos capítulo 9, verso 5. Vea esta doxología. Filipenses 4. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El 20 dice así. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted vea la doxología acá, que Pablo alaba al Dios y Padre, no a Jesucristo. Ahora, vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 5. Tenga en cuenta esta doxología de los últimos 3 versículos tres pasajes que hemos leído. Regresamos a Romanos capítulo 9, verso 5. Dice de esta manera: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Y esta versión dice: quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea Dios por siempre. Este pasaje tiene una lectura variante, que es la que viene en línea con la cristología paulina. Pero aparentemente quien tradujo este pasaje prefirió esta
traducción o esta lectura variante, porque seguramente era un trinitario. Porque está muy bien. El único pasaje en toda la epístola de Pablo que lee que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas es este. No va en línea con la cristología paulina. Por eso que usted tiene que investigar. Si esto tiene una lectura variante, que es la que pega, ya vea usted, lo puede ver fácilmente en cualquier Biblia de estudio. En una nota le va a decir cuál es la lectura variante. Por ejemplo, aquí vamos a ver una comparación entre 3 o 4 versículos, vamos a compararlo con Romanos capítulo 9 para ver la doxología y determinar cuál es la correcta variante que se debería usar en Romanos capítulo 9, verso 5. Leímos de 2 Corintios 11:30, donde dice: si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea por siempre, sabe que no miento. Primera Gálatas capítulo 1 verso 4 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea la doxología acá, que no se parece en nada a la versión que está en nuestras Biblias de Romanos capítulo 9, verso 5. Filipenses 4:19 dice así: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la doxología también. Ahora, veamos cuál es la variante en Romanos capítulo 9, verso 5, que no usó el traductor, me imagino que por ser trinitario, pero esta es la variante que usted puede ver en cualquier Biblia de estudios. Romanos capítulo 9, verso 5. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Dios, que está sobre todas las cosas, sea alabado por siempre. Esa es la versión que se debe usar, porque es la lectura que va en línea con toda la cristología paulina. Pablo en ningún momento dice que Dios es Jesucristo y que Jesucristo es Dios. Pablo en ningún momento dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Pablo en ningún momento alaba a Jesucristo como si fuera Dios. En ningún momento. Ahora vamos a leer un pasaje que derrumba totalmente tanto la Trinidad como la unicidad. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 24, comenzando en el verso 24, dice de esta manera: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que ha sometido todo a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Aquí claramente está diciendo, en primer lugar, que Jesucristo no es el Padre, ni el Padre es Jesucristo. Son dos entes perfectamente distintos. Y está diciendo aquí claramente que el Hijo es un subordinado del Padre. No es Dios, no es igual a Dios. El Hijo es un subordinado obediente del Padre. El poder que tiene Jesús se lo dio el Padre. Y como leemos acá, es un poder temporal. Cuando todo se haya cumplido, el Hijo mismo va a entregar ese poder, ese dominio al Padre. Y se va a someter al Padre, así como nos sometemos todos nosotros.
Este es un pasaje bien claro. Aquí no hay nada que interpretar. Aquí hay que leerlo como está escrito, categóricamente. Jesús, Dios lo hizo Señor. A Jesús, Dios lo hizo nuestro Salvador. A Jesús, Dios le dio el poder que tiene ahora. Y se lo dio temporalmente, como leemos ahí. Va a llegar un momento donde el Hijo va a entregar el reino al Padre y se va a someter al Padre como todos los hijos de Dios. Les recomiendo que vuelva a leer varias veces este pasaje, pues es claro, es el pasaje que más claro indica quién es Jesucristo según la cristología revelada por Dios. Que la gracia y la paz del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Bendiciones.